Seguimos hablando de la ONU porque la Asamblea General aprobó la declaración que avala la solución de los dos estados, Israel y Palestina. Sí, es la llamada Declaración de Nueva York y que busca precisamente reimpulsar la solución de dos estados, Israel y Palestina, y que por primera vez condenaría de manera directa y explícita a Hamas. Este documento, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue respaldado por 142 países, mientras que 10 votaron en contra, entre ellos Israel y Estados Unidos, y 12 se abstuvieron. La resolución exige que Hamas deponga las armas y entregue el control de Gaza a la autoridad palestina con apoyo internacional como paso hacia un Estado palestino soberano. La autoridad palestina celebró el voto como un avance hacia la paz, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron destacó que se trata de un camino irreversible. Sin embargo, del otro lado, Israel calificó la asamblea como un circo político que alienta a Hamas a continuar la guerra, y Estados Unidos también se pronunció diciendo que la declaración es un regalo al movimiento de Hamas que sofoca los esfuerzos por poner fin al conflicto. ¿Qué dice esta declaración y qué podría pasar? Vamos a resolver estas preguntas y hablar sobre este tema con el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director digital de El Intérprete Digital. Profesor, feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿nos escucha? Buenos días. Su micrófono está cerrado. Bueno, mientras retomamos la comunicación con el profesor, hay algunos titulares que tenemos de Medio Oriente. Sonia, adelante. Un placer estar con ustedes. Ya tenemos al profesor en línea. Lo siento. Tranquilo, profesor, buenos días y nuevamente bienvenido. Inicio preguntándole por esa declaración de Nueva York, los detalles que quizás no son tan visibles y que aparecen con este nuevo escenario en la Asamblea General de la ONU. Sí, es interesante por diferentes aspectos. Yo creo que uno de los aspectos que más llama la atención son dos. Primero, lo que tiene que ver con el voto propiamente tal, que 142 países hayan ratificado la declaración, es un avance sustantivo en las diferentes declaraciones y en diferentes documentos que se han ejecutado en la Asamblea, lo cual no solamente genera un espacio de cómo el escenario internacional y la agenda internacional en los países están viendo o están percibiendo lo que tiene que ver con los casi 2 años desde el inicio de la invasión de Israel a Gaza. Pero también es importante ponerle un poco atención a la narrativa, a lo que tiene que ver cómo se subrayan ciertas ideas dentro de la declaración. La declaración no es corta, es una declaración de casi 4 páginas con aproximadamente más de 20 y tantos puntos en los cuales los diferentes países han declarado estar a favor. Son casi 45, 42 puntos. Y entre ellos hay algunos que son bastante básicos. Aunque se ha puesto la atención sobre Hamas aparece solamente en 2 ocasiones en el documento. Uno, en torno a que se declara lógicamente una condena por los ataques del 7 de octubre, y por otra parte que Hamas tendría que disolverse y entregarle no solamente el control de Gaza, sino también su poder armamentístico, sus armas, a la Autoridad Nacional Palestina. Más allá de eso, y la entrega lógicamente de los rehenes, más allá de eso no aparece. Sin embargo, el acento se pone en la potencia ocupante, en Israel, en donde aparece casi en todos los párrafos, y en algunos de ellos se deja entrever un vocabulario, una declaración bastante fuerte en varios aspectos. Primero, y solamente los voy a puntualizar, tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía palestina. Los firmantes declaran que Gaza es territorio soberano, al igual que Cisjordania, y único, de un territorio único llamado Palestina. Por otra parte, de que tendrían que volverse a las fronteras del 67, que son las fronteras reconocidas por el derecho internacional. Por otra parte, advierte
y deja entrever que se le advierte a Israel que los firmantes están poniendo la atención en ciertas situaciones que podrían categorizarse como o crímenes de guerra o como, lógicamente, lo que se ha discutido en estos últimos 2 años y que se ha llegado tarde consenso, que tiene que ver con el genocidio. Y ahí particularmente los declarantes, los firmantes, rechazan cualquier acción que podría conducir a cambios territoriales, demográficos o desplazamiento forzoso de la población. Y por último, cosa un poco más interesante en términos de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, se declara de que la única autoridad que puede generar un orden real dentro de Gaza tiene que ver con o tropas desplegadas a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cascos azules, o lo que tiene que ver con la Autoridad Nacional Palestina. Por tanto, cierra un poco la puerta a terceros, que era parte del plan de Israel, que terceros países árabes se hicieran del control y de la seguridad de la Franja de Gaza. Y por último, lo que tiene que ver con los compromisos unilaterales, que tiene que ver particularmente con que Israel tiene que abrir las fronteras de Gaza para evitar que se cree una crisis alimenticia o alimentaria que lleve una hambruna, cosa que ya está declarada por la Agencia Internacional sobre la Hambruna, que podría utilizarse como arma de guerra. Por lo tanto, nos le deja un camino de declaraciones internacionales bastante cerrado. Y eso yo creo que es uno de los puntos a destacar propiamente tal de la declaración. Profesor, pensando un poco en este último punto, ¿cuáles serían las fortalezas de este gobierno? Pues sí, históricamente hemos siempre conversado que la Autoridad Nacional Palestina pues no tiene ni tanta fuerza ni tanto reconocimiento. Entonces, ¿en qué rol ocuparía y en qué punto queda? Lo que pasa es que hay que comprender dos dinámicas. La dinámica interna es que la mayoría de los palestinos, ya sea en Cisjordania o en la Franja de Gaza, miran a la Autoridad Nacional Palestina como un agente que coopera, que está en manos, no solamente financieras, pero también político, del gobierno de Israel. Por lo tanto, lo ven como una organización problemática. Eso por una parte. Pero por otro lado hay que pensarlo también en términos del derecho internacional y de cómo influyen los organismos internacionales dentro de la política doméstica. Y aquí hay que actuar con cierta discreción. Aunque la Autoridad Nacional Palestina no es efectiva en términos de aplicar una soberanía o aplicar un control sobre los territorios ocupados y sobre Palestina en general y Gaza hace mucho tiempo atrás, no existe otra organización que sea reconocida internacionalmente como una voz legal y autorizada en torno a la autoridad ante los deseos de la población palestina, ya sea en la diáspora o sea dentro de Palestina, que pueda lógicamente salirse o generarse por fuera del derecho internacional. De hecho, si es que la declaración no lo hiciera, o sea, no generara un apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, estaría lógicamente violando el derecho internacional, por una parte, pero por otro lado, en términos fácticos, en términos de la realidad, habilitaría a que terceros podrían ocupar ese rol, con lo cual, lógicamente, le abriría un camino a Israel para que pudiese presionar a que otros países árabes u otras organizaciones pudieran ocupar, lógicamente, tales roles, con lo cual sería bastante problemático. Profesor, parte de esta solución también es limitar las acciones o el accionar de Hamas. ¿Qué tanta probabilidad haya de que eso realmente pase y a qué estarían o no dispuestos desde el grupo? En realidad, y esto no solamente algo que se ha comprobado en términos de las múltiples negociaciones, sino también ha sido un secreto a voces que la mayoría de los periódicos, incluso israelíes, Haaretz y otros más, han declarado que en realidad
incluso antes del ataque en Doha, Hamás ha estado bastante abierto a las negociaciones, ha tratado de generar espacios de cambio de negociaciones y en realidad aquí el actor, entre comillas, que vienen a generar un conflicto en donde se llaman a negociaciones pero después se retrae, viene siendo la administración, lamentablemente la administración de Netanyahu. Eso no solamente le ha creado un problema doméstico, en tanto de que pone propuestas que son casi imposibles de que jamás acepte, pero también cuando jamás ha aceptado diferentes declaraciones de alto al fuego o paz o retirada o entrega incluso de los rehenes que todavía posee, vivos o no, bajo su control, el que al final no termina llevando a cabo tal propuesta viene siendo, o se trasciende que viene siendo, Israel. Por lo tanto, muy probablemente estas negociaciones van a ser lógicamente más aceptadas por Hamas que por, lógicamente, la actual administración de Israel. Profesor, también, pues, si bien esta decisión, esta solución es simbólica, sí representaría una presión global hacia esa solución pacífica y duradera pues, de este histórico conflicto. Sin embargo, pues, quedan en la mesa que 10 países votaron en contra y hubo 12 abstenciones. ¿Qué países se destacan ahí dentro de esos dos grupos? Dentro del grupo de las personas, perdón, de los estados nacionales que se abstuvieron, existe no grandes países que llamen mucho la atención, quizás solamente uno, que es Ecuador. Eh, Parece sorprendente que Ecuador haya abstenido de la votación. Lamentablemente no conozco las razones geopolíticas o reales de cuál la administración ecuatoriana haya, entre comillas, no votado o no se haya, entre comillas, como abstenido de otra forma. De hecho, votó por la abstención. En términos de los que votaron en contra, están lógicamente los mismos de siempre en términos de este punto en particular. Nos encontramos con Israel, lógicamente, con Estados Unidos, lógicamente, nos encontramos con Paraguay, pero también y con Hungría, que vendrían siendo países que lógicamente estarían buscando no solamente no tener problemas de relaciones internacionales con Estados Unidos, que presiona a diferentes países para que se abstengan o voten en contra cuando él lógicamente va a votar en contra, que es algo parte de, lógicamente, de la realidad de facto de las relaciones internacionales, pero sí llama la atención particularmente que Argentina, desde la llegada de la administración de Milei, ha votado en este punto en particular casi siempre en contra, ni siquiera absteniéndose como Ecuador, lo que se ve lógicamente como no solamente como un apoyo de la nueva administración de Milei hacia la administración de Netanyahu, sino también una idea central de Milei, de la administración de Milei, de poder acercarse y tener las mejores relaciones internacionales con la nueva administración de Trump. Por lo tanto, eso en general. Hay que pensar de que la mayoría la mayoría de los estados nacionales que no votaron son por una parte los que no han podido votar porque no tienen pagadas las cuotas para votar, y otros lógicamente que son pequeños países que no quieren estar involucrados en este conflicto. Profesor, finalmente, ¿qué viene dentro de la ONU después de que hacen esta declaración? Hoy pues han convocado a una reunión de urgencia a partir de lo que pasó en Israel con Qatar. ¿Qué tanta gravedad tiene este hecho y qué consideraría usted que viene de aquí en adelante? Son dos hechos completamente aparte, pero que se suman, lógicamente, en el escenario internacional.
La parte o la declaración de Nueva York lo que genera y lo que viene a concretizar es una narrativa de la mayoría de los países del orbe que trata de generar una narrativa, perdón, bastante simple. Uno, el respeto estricto del derecho internacional y humanitario, lo que tiene que ver con las aprehensiones en términos de los crímenes de guerra y el posible, pues digo posible, porque muchos especialistas, expertos en genocidio ya lo califican como genocidio, pero por otra parte también generando un espectro de posibilidad y de negociación real dentro del aparataje de las Naciones Unidas y también del aparataje del derecho internacional. Eso por una parte. Y por otra parte, quizás más interesante, también hay que potendarlo en términos de lo que ha sido el ataque en Doha. El ataque en Doha es para un análisis un poco más largo, pero viene a quebrar muchas percepciones ya consolidadas dentro de la península arábica, de los países del Golfo, que literalmente lo hacen estallar en el aire, no solamente por Doha en particular, sino por todos los países de la región, que al parecer va a generar, yo creo, mayores repercusiones de las que hemos visto ahora. No solo por la capacidad de negociación que tienen los países del Golfo con el resto del mundo árabe islámico, sino también porque literalmente, de una u otra forma, Israel tuvo que cruzar lugares santos como la Meca y Medina, que estaban a mitad de camino para llegar a los cuarteles generales de las negociaciones en Doha. No existe otra manera de que Israel haya podido llevar este ataque sin cruzar el espacio aéreo de Arabia Saudita, lo cual genera lógicamente diferentes percepciones, pero también diferentes paradigmas que en este momento parecen que ya no se aplican tanto al Golfo como lo hemos visto en décadas pasadas. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Conversábamos acerca de la Asamblea General de la ONU, que el pasado viernes aprobó la declaración que avala la solución de los dos estados, Israel y Palestina. Profesor, gracias por acompañarnos este inicio de semana. Un placer y les deseo a todos una excelente semana. Análisis UNAL. Saber para interpretar.